Que quiero compartir con ustedes del libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer el capítulo 3. Vamos a leer unos textos del capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Filipenses 3, verso 20. La palabra del Señor dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. El capítulo 3, hermanos, realmente es uno de los grandes capítulos de la palabra de Dios. El capítulo 1 de Filipenses, el lema, el eslogan, lo digo con reverencia, del apóstol es: para mí el vivir es Cristo, Cristo nuestra vida. Como ustedes saben, el capítulo 2 es Cristo nuestro ejemplo. En el capítulo 2 el apóstol nuevamente inserta ahí, con la ayuda del Espíritu Santo, uno de los pasajes más impresionantes sobre la persona del Señor, su humillación, su encarnación, el hecho de su abnegación también por amor a nosotros. El apóstol está usando ese ejemplo para hablar de la relación entre hermanos, de no considerarnos superiores a los demás, sino siguiendo el ejemplo del Señor. El apóstol va a hablar de una palabra muy importante, que es la palabra sentir, que también se puede traducir como mentalidad, una actitud de vida, una forma de pensar que lleva a una forma de actuar y que se hace patente, se hace visible. Hay distintas mentalidades culturales, sociales, políticas, etc. Pero en el ámbito de lo espiritual, el apóstol Pablo, específicamente el Espíritu Santo, usa en esta carta a los Filipenses esa palabra, el mismo sentir, el mismo sentir. Y ese sentir que tiene que ver con la abnegación del Señor, que tiene que ver con el propósito de conocerle a Él de forma más personal, ese sentir el apóstol lo está desplegando en esta carta, precisamente para exhortar a dos queridas hermanas a que también tengan un mismo sentir en el Señor, una misma mentalidad, un mismo propósito, un mismo objetivo. La carta está destinada principalmente a la reconciliación, a la solución de un altercado, de una controversia, una diferencia entre dos hermanas. Y aunque algunos traducen el texto de una manera, el apóstol Pablo ya en el capítulo 2 exhorta a toda la iglesia a que se ocupen en la salvación con temor y temblor. Se entiende que ahí puede ser también la solución, la salvación del problema con temor y temblor. Está exhortando inicialmente al ejemplo del Señor. Está exhortando a la meta, a la experiencia de vida más hermosa que nosotros somos llamados a tener. No hay una meta más importante en la vida para todo creyente, hombre o mujer, que vivir para Cristo. Y esa expresión que pudiese ser teórica, el apóstol lo expresa de manera práctica. Para mí el vivir es Cristo. Y hermanos, nosotros podemos, al igual que el apóstol, imitar ese lema de su vida, desviviéndonos. Nosotros vivimos para Cristo, desviviéndonos por otros. Porque ese es el tema también del capítulo 1. Vivir para Cristo en la proclamación de su nombre, en la búsqueda de su gloria, en magnificar el nombre del Señor. Es el tema del capítulo 1. Tan grande es el propósito de vida del apóstol que aún la controversia, aún el que algunos prediquen por vanagloria o por otros motivos, aún así el apóstol se goza en el hecho de que, independiente de los motivos,
que finalmente el Señor lo juzgará en la gloria, el nombre del Señor se está proclamando. Gracias a Dios que los inconversos no conocen los motivos por el cual predicamos, pero sí pueden experimentar la gracia de Dios que los alcanza y los salva por encima de nuestras debilidades o por encima de las debilidades o la pobreza de los instrumentos que el Señor puede usar. Entonces el apóstol, como tiene como meta que Cristo sea experimentar la vida de Él, en Él, que sea magnificado, puede decir: para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, hermana, nosotros podemos vivirlo de manera práctica, desviviéndonos. No sé si me entienden la palabra, pero es desvivirse, es ocuparse plenamente hasta la agonía, esa es la idea, hasta el desgastarnos, el vaciarnos, como dirá el capítulo 2, en el ejemplo supremo del Señor, de nosotros mismos en bien de los demás. El apóstol establece un principio, una mentalidad de vida, un sentir realmente digno de ser imitado por todos los creyentes. En el capítulo 2, entonces, Cristo es nuestro ejemplo de abnegación supremo, como el del Señor. Y en el capítulo 3, el apóstol vuelve a insistir sobre esa mentalidad. Mira el verso 15, dice: así que todos los que somos perfectos, aquí es maduros, esa es la palabra, maduros, esto mismo sintamos. Aquí está la palabra, esta misma mentalidad tengamos. Y si otra cosa sentís, también Dios os lo revelará. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Fíjese la palabra nuevamente en el verso 16, sintamos una misma cosa. Más que sentimientos, tengamos esa misma mentalidad. ¿Dónde está la mentalidad del apóstol en el capítulo 3? Rápidamente, aunque es el corazón de todo el capítulo 3, en el verso 10 está la mentalidad del apóstol. Él tiene como propósito conocerle. Luego el poder de su resurrección, a fin de conocerle a Él, así lo vamos a leer, y conocer el poder de su resurrección, y conocer la participación de sus padecimientos, llegando a ser, o a experimentar, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Este verso 10, hermanos, es el corazón de este gran capítulo 3. Es el gran propósito del apóstol. Él quisiera realmente abarcar al Señor de una vez por todas. Si tuviese brazos gigantes como para abrazar completamente al Señor, el apóstol dice: yo quiero conocerle cabalmente, pero ahora mismo, completamente. Un día le conoció en Damasco, y ahí partió la experiencia más bendita de este hombre de Dios, de ir conociendo. No solamente vio al Cristo resucitado, que le habló, y esa fue una razón por la cual él puede llamarse apóstol, de otra manera no lo sería, pero vio con sus ojos al Cristo glorificado. Fue el Señor el que lo usó como discípulo. El apóstol Pablo no fue discípulo de otro, fue discípulo del Señor, del Cristo glorificado. Y el apóstol puede decir, después de tantos años: yo quiero conocerle a mi Señor, mi Salvador, al que me rescató, quiero conocerle plenamente. Quisiera ahora mismo abarcar todo lo que es la persona inescrutable de su ser. Ese es el sentido de la palabra. Yo quisiera conocerle de una vez por todas. Pero sabe el apóstol que este conocimiento se va transformando en un propósito, que yo planteo como pregunta, hermanos: ¿será que terminaremos de conocerle cuando entremos en la gloria en el cielo? De seguro que no, porque la persona de Jesucristo es inagotable, es inescrutable, es insondable. Si el universo parece ser infinito y los seres humanos no tenemos tiempo como para tomar una nave y viajar de un extremo del universo al otro, que son no sé cuántos, 90.000 millones o billones de años, no hay vida humana, no hay historia para poder abarcar el universo. Imagínense cuán grande, cuán glorioso, cuán inmenso es la persona del Creador. Y cuando hablamos del Hijo de Dios, divino como el Creador, la Biblia dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por lo tanto, ese conocimiento no terminará jamás. Y la ambición del apóstol es
Si humanamente fuese posible, yo quisiera conocerle ahora completamente. Y yo quiero que usted también, hermano y hermana, vosotros que sois maduros, que podéis discernir, que aspiráis a esta relación bendita, porque la madurez es un constante crecimiento en el conocimiento del Señor, de su mentalidad, de su palabra, de su voluntad. Vosotros que sois maduros, aunque no están eximidos o exentos todos aquellos que quizás no seamos maduros. El apóstol llama a todos a ir en pos de esta meta suprema del verso 10. Os invito, dirá el apóstol, a que tengáis este mismo sentir, esta misma regla de vida, ir permanentemente conociéndole. Una cosa es conocer la palabra de Dios, que es importante. Podemos recibir mucha información de mucho valor de hermanos que escriben la palabra. Eso es importante también para nuestra edificación, pero el apóstol aquí está apuntando específicamente al conocimiento por experiencia, una experiencia de comunión íntima con el Señor, que es su responsabilidad personal. Eso quizás no se pueda compartir, el conocimiento se puede compartir, la enseñanza se puede compartir, pero la experiencia de comunión con el Señor es íntima. Por lo tanto, en esa experiencia de comunión, el apóstol Pablo nos llama a este propósito de seguir avanzando en el conocimiento. Si usted procura conocerle, por supuesto también experimentará el poder de su resurrección. Entiendo que la palabra ahí significa el poder de la nueva vida que tenemos en Cristo, porque la vida cristiana no se puede vivir sin el poder de Dios. Yo no sé si hay alguien esta tarde que pueda decir o sea capaz de decir que se las arregla por sí mismo. No hay ningún fruto que venga de la carne, ningún fruto que venga de la vieja vida. Todo es producto de la obra de Dios en nosotros. Y así como posicionalmente mi estatus, su estatus, es estar sepultado, muerto, sepultado y vivo con Cristo, así también Dios posicionalmente y experimentalmente Él dispensa su poder que sustenta la nueva vida del creyente. El apóstol Pablo dice: yo quiero ir conociéndole más y más, y la meta mía es una meta eterna, porque estaré toda la eternidad a fin de lograr lo que es su objetivo, conocerle cabalmente. Y en ese conocimiento, en esa experiencia de conocimiento, el apóstol podrá ir experimentando el poder de la vida de resurrección que tenemos de parte de Cristo, la cabeza que está en los cielos, infunde el poder a la nueva vida que está en nosotros. Si algún creyente quiere vivir a la luz, en la potencia de la nueva vida, necesariamente también va a experimentar persecución, padecimiento. ¿Se acuerda la palabra que dice? El que quiera vivir piadosamente, ¿qué dice? Padecerá persecución, porque una vida de conocimiento de Cristo que va ajustándonos, que va moldeándonos como el Señor, una experiencia de una vida en el poder de la resurrección, ese poder que en la carta también es muy importante, necesariamente va a encontrarse, hermanos, con el antagonismo del mundo. El mundo no entiende, no comprende. ¿A qué quiero llegar? A que en el verso 19 están los que no tienen esa mentalidad de la búsqueda del Señor, de conocerle, de vivir en el poder de la nueva vida. Aquellos que jamás han experimentado sufrimiento por causa del Señor. El cristiano que quiera vivir piadosamente y conociendo al Señor, participará de sus padecimientos. Eso es comunión. Procura, hermano, ser fiel, hermana, y va a experimentar, aún de la propia familia, el antagonismo del mundo. Los enemigos del cristiano o del creyente serán los de su propia casa. Así fue como muchos de nosotros experimentamos nuestra conversión. Fue la familia la que se opuso primero. Yo me acuerdo que mi experiencia personal fue mi padre el que se opuso a que yo me bautizara, y en despecho se emborrachó. Y cuando llego a la casa contento, bautizado, día domingo en la tarde, me recibe con un tremendo puño, con la fuerza que él tenía.
Pero el Señor estaba hablando a su corazón. No tuvo el valor de hacerlo sano. Se emborrachó para tener la fuerza de la carne para golpearme. Pero el Señor estaba obrando en su corazón. Había un aguijón que estaba en su conciencia. Y pasó el tiempo y bueno, la gracia de Dios lo alcanzó completamente. Y ahora está en el cielo, en la presencia del Señor. Es uno de los primeros objetivos imperiosos que siendo joven el Señor puso en mi corazón de poder orar para que mi padre pudiese ser alcanzado. Entre paréntesis, ¿sabe por qué yo no soy albañil? Porque mi padre era albañil, porque yo no quería ser albañil. Y eran en los tiempos del gobierno militar, allá en Chile, los primeros 7 años de ajuste económico fueron durísimos, durísimos. Había que trabajar, ir a pintar y vender la fruta de los árboles, del terreno allí. Pero mi padre era albañil y a los 10 años había que ayudar a trabajar. Y yo me quedaba dormido pasándole las herramientas, me acuerdo, porque no quería, pero había que ayudar. Llegó a los 16 años, me convierto. Y el Señor me habla y dice, no, tienes que cambiar tu mentalidad. Si quieres ganar a tu padre, cambia tu actitud. Así que iba a todas las labores que había que hacer, tratando de cambiar la actitud. Y si el Señor usó eso, lo sabré en la gloria. Lo importante es que ya es salvo, mi padre está disfrutando de la presencia del Señor. Un albañil en el cielo. Qué gran riqueza de parte de Dios, ¿no es cierto? Bien, el Señor entonces, el apóstol nos habla de esta mentalidad, del poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos. Vuelvo a insistir, viva piadosamente y experimentará los padecimientos que en cierto modo el Señor sufrió del antagonismo de este mundo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esta frase cuesta bastante entenderla, pero sugiero, hermanos, que esta expresión, llegando a ser semejante a Él en su muerte, es la base de todo. En realidad el texto parte allí, sugiero que parte allí. Hay una sola traducción en el mundo inglés que lo traduce así, siendo moldeado o conformado a la semejanza de su muerte, voy detrás de Él, conociéndole, experimentando el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Parece ser, lo sugiero solamente, que el experimentar, el identificarse con la muerte del Señor es la base de todo el avance cristiano, de todo el avance cristiano. Es interesante que la muerte muchas veces es el principio de la obra de Dios. Es sobre la base de la muerte de Cristo que nosotros somos salvos. Es sobre la base de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, nuestra identificación con Él, tema que nuestro hermano pasó hacia el sur ahí del bautismo, es la base de nuestra identificación con Él, ¿cierto? Donde la muerte llega, al límite de la muerte, de allí parte el poder de Dios. Los padres de Moisés entregaron al niño a la muerte y de allí el poder de Dios lo rescató. El río Jordán habla de muerte, porque de allí, donde se agotan los recursos humanos frente a la muerte, de allí el poder de Dios obra. Entonces, planteo como sugerencia solamente que el verso 10 debiera tener como base el hecho de mi identificación, mi entendimiento pleno, consciente de mi identificación con Cristo en su muerte. Es la muerte al yo, es la muerte al viejo hombre. Es la muerte de todo lo que yo soy. Sobre esa base inicio, como el apóstol, ese proceso o camino sin fin, pero maravilloso y glorioso, de conocerle ahora y por toda la eternidad. Y mientras estemos aquí viviendo en esa mentalidad, experimentaremos el poder de esa nueva vida y también la participación de sus padecimientos. Sí, hermano, sugiero que el texto verso 10 debiera ser leído así, como una manera de entenderlo. Aquí está, hermanos, la mentalidad del apóstol. Esta es la mentalidad de aquellos, y ahora vamos al verso 20,
de aquellos que tenemos nuestra ciudadanía en los cielos. Si usted tiene esta mentalidad respecto de Cristo, necesariamente su ciudadanía, su aspiración, su meta será el ámbito de la gloria donde el Señor estará. En este mundo están los que, dice allí la palabra, viven para el vientre, que buscan su propia gloria, su propia vergüenza. El verso 19, solo piensan en lo terrenal. La mentalidad del hombre inconverso y la mujer también es una mentalidad terrenal, tristemente. Esta ciudad, con todo lo bello, entre paréntesis, con mi hermano Francisco, aunque a algunos no les guste, concordamos que no hay ninguna ciudad en el mundo como Nueva York. Sea Sodoma, sea Gomorra, sea lo que sea. Tiene su encanto, mi hermano ha estado en muchos lugares y puede concluir de que no hay ciudad como Nueva York. Pero hay algún aspecto más grande, ¿no es cierto? El hecho de que aquí también el Señor ha levantado testimonio de su gracia. En medio del mundo, en medio de donde está el conflicto del mundo mismo, la capital del mundo, el Señor tiene su testimonio de gracia. Y qué maravilla que a diferencia de tantos inconversos que vienen a gozar de las maravillas de esta ciudad, nosotros tenemos la oportunidad de gozarnos espiritualmente con los hermanos acá. Y ese es un tremendo privilegio. Pues si esta ciudad completa está en una mentalidad de lo terrenal, nosotros, los que tenemos como meta conocerle, los que estamos dispuestos, y quiera el Señor que así sea, de manera real, que estamos dispuestos a afrontar el costo de conocerle y de agradarle, de ir conociendo y agradándole, que estamos dispuestos a vivir ya no la vieja vida, en el poder de la nueva vida. Nosotros somos los que tenemos una mentalidad celestial, por lo tanto, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ese es el argumento del apóstol. Lo demás, su vientre, su gloria, su vergüenza, su mentalidad es terrenal, pero la nuestra es celestial. Tenemos un sentir supremo, alto. Como dice Colosenses, ponemos la mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Esa es la mentalidad del creyente. Por eso el apóstol ha dicho, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Qué maravillosa palabra, hermano. Pensar que hay, y lo decimos con mucho respeto, sin juicios de ningún tipo de valor, hay personas que están dispuestos a sacrificar sus vidas por conseguir una ciudadanía. Miramos desde allá, desde el sur, personas que están dispuestas, no estamos juzgando nada, solamente vemos el afán de conseguir una ciudadanía, hasta un alto precio. Un soldado romano le dijo a Pablo, tú eres romano de nacimiento, yo con un alto precio lo conseguí. Pero hay un precio, hay una ciudadanía que no se puede conseguir, ¿no es cierto?, por obras humanas, ni influencia humana, ni cabildeos humanos, palabra que me enseñó el hermano Luis hoy día, estrategias, el lobby humano, ¿no es cierto? No se puede pagar por esa ciudadanía ya fue pagada. Y es una oferta a todo el mundo, a judíos y a griegos, es la misma oferta, que en Cristo no solamente pasan a ser hechos hijos de Dios, sino que pasan a ser parte de la ciudadanía celestial. El apóstol en Colosenses dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El pasaporte celestial fue pagado con la sangre bendita del Señor, hermanos, y eso es una tremenda bendición que nosotros tenemos. Las ciudadanías humanas se van a terminar, pero hay una que es eterna, como el Señor es nuestro carácter, el carácter eterno de nuestra ciudadanía, nuestra política. Y esa es la palabra que el apóstol está usando aquí, nuestra política, los intereses realmente de Estado, políticos, si usted lo quiere, nos interesa el orden de la ciudad celestial. Esta palabra se usaba para una nación, para hablar de la ciudadanía en Grecia. Se hablaba de la política, la forma de conducir esa nación, pero principalmente la palabra tiene que ver con la conducta de un ciudadano, que se demanda, ¿no es cierto?, una conducta de un ciudadano,
De hecho, los filipenses eran una colonia romana ahí en Grecia, ¿no es cierto?, en el norte, en la provincia de Macedonia, lo que es la parte norte de Grecia. Era una colonia romana, por lo tanto, ellos, el gobierno había sido instaurado por el imperio, por lo tanto respetaban el orden instaurado por ese imperio, pero realmente su ciudadanía estaba allá en Roma, estaba ligado a Roma. Nosotros estamos ligados hacia el cielo, somos ciudadanos del cielo y respetamos el orden que el cielo estableció en esta tierra. Romanos 13, respetar las autoridades, honrar al rey, someteos a toda autoridad puesta, porque de Dios es puesta. Por lo tanto, al igual que los filipenses, de manera política ellos eran ciudadanos romanos, pero también se subordinaban al orden establecido por el imperio romano en Filipos. Nosotros de manera celestial también tenemos a un Señor, un Rey, al cual reconocemos, y reconocemos los derechos y la autoridad del cielo sobre este mundo. De ahí que el cristiano nunca y jamás se le debe ver siendo llamado, ¿no es cierto?, a la subversión o a desconocer lo que Dios ha establecido. Los filipenses podrían decir, hermanos, mi ciudadanía está en Roma. Nosotros podemos decir, nuestra ciudadanía está en el cielo. Fuimos llamados de parte de Dios para salir al conocimiento del Señor. ¿Te acuerdas de Abraham? El Dios de la gloria apareció a Abraham en Ur de los Caldeos, una de las históricas sociedades, las primeras sociedades que el mundo estableció, un orden, si usted lo quiere, un orden político, social, del cual Dios le llamó. Pero Dios no le llamó solamente a contemplar a Abraham una tierra prometida, le llamó a él, le llamó al conocimiento de él, de su persona, de su gloria. Bien, Esteban dice, el Dios de la gloria. Esa gloria que solamente puede ser entendida y comprendida, en el caso de Abraham, por un justo que por la fe va avanzando en el conocimiento de que el Dios que le llamó, al igual que Abraham, Pablo vio al Señor de la gloria. Abraham escuchó la voz, o a lo mejor vio, ¿no es cierto?, tuvo una visión del Dios de la gloria, y eso le hizo salir al conocimiento de ese Dios, ligado por la fe. De la misma forma el apóstol Pablo vio al Señor de la gloria, al que en Filipenses dice, si los judíos lo hubiesen conocido, nunca, o tesalonicenses, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. Él pasó por Ur, la ciudad de la gloria efímera, pasó por Harán, la ciudad de la prosperidad, donde se detuvo hasta la muerte de su padre, pero Dios en su gracia permitió que Abraham se zafara de las trampas de Harán. Pasó por Egipto, la ciudad del poderío humano, y Sodoma y Gomorra, las ciudades del pecado, ¿no es cierto?, graso, indecente, insolente. De todas esas sociedades, este hombre de Dios con su mujer Sara, una santa mujer, pasaron por esas sociedades. Y hermano Luis, ¿hacia dónde iban caminando? Abraham y Sara, poniendo la vista ¿a dónde? A la ciudad celestial, dice Hebreos 11. Y mientras más avanzaban en edad, más grande era el brillo de la ciudad, que en lontananza, ¿no es cierto?, se contemplaba. Y entendieron por la fe que las sociedades humanas no eran el lugar de reposo para ellos, porque ellos tenían una ciudadanía. ¿Cuál era la ciudadanía de Abraham y Sara? La ciudad celestial, porque ellos tenían la mentalidad de hombres ganados por la gloria de Dios, el conocimiento de Dios. Y al igual que el cristiano fiel en el Nuevo Testamento, ellos también estuvieron dispuestos a sufrir y no se decepcionaron. La carta a los Hebreos, ahí en el capítulo 11, dice que al contrario lo abrazaron, lo miraban, lo anhelaban y se gozaban. Desde ya se gozaban en la inminente posibilidad, si tuviesen que pasar por la muerte, de entrar por las puertas de esa ciudad, que es la morada de todos los santos. No me pidan explicaciones escatológicas, hermanos, proféticas,
Pero lo que entiendo es que Jerusalén celestial es la morada de todos los santos a través de la historia. Aquellos que fueron salvados a cuenta de la cruz y aquellos que fuimos salvados por causa de la cruz 2000 años atrás. Estaremos allí, la morada de los santos. Los que Dios ha llamado para transformar la mentalidad de este mundo en una mentalidad que va en pos de las cosas del Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. Y hermanos, el Señor sigue siendo el Salvador nuestro. Nos salvó de la ira, de la condenación. Nos está salvando de los poderes presentes, satánicos y del mundo. De hecho, si usted tiene la mentalidad del sentir de Pablo, usted se está salvando de la mentalidad de este mundo, por la palabra de Dios y por la oración. Se está salvando, obedeciendo. El mundo nos va a desconocer cada vez más, pero lo importante es conocer más a Cristo. Usted conozca a Cristo y el mundo lo va a desconocer cada vez más, porque el mundo no entiende la mentalidad del creyente y nunca la va a entender. Para el inconverso, el creyente es un enigma que no puede resolverse. Tendría que convertirse para entender la mentalidad del creyente, su afán, su aspiración. Él nos sigue salvando y un día vendrá para salvarnos de la presente condición de humillación. Esa fuerza inexorable del pecado, de la muerte que está en nuestros cuerpos. Un día Él vendrá y nos salvará de la condición de humillación. La misma tierra anhela esa transformación y nosotros también la anhelamos. La carta a los Hebreos dice que Él aparecerá para salvar a los que le esperan, a los ya salvos, pero nos sacará. Sacarnos de esta escena terrestre será exactamente una salvación completa. Falta ese aspecto. En lo más profundo fuimos vivificados, en nuestras almas redimidas, perdonadas para siempre, pero falta el aspecto físico, que es un consuelo para los hermanos. Miramos a nuestras hermanas, no quiero decirlo porque debe ser para la gloria del Señor, hermanas en viudez, hermanos en enfermedad, otros en postración. Es un consuelo saber que pronto, en cualquier momento, de ese estado de sufrimiento inexorable, serán salvados y todos seremos salvados. Los que estemos vivos, transformados, y el apóstol aquí, si no alcanzo a terminar, hermanos, el apóstol dice, por el poder, un poder que solamente la historia conoció, la resurrección de Cristo. Ese mismo poder obrará la extraordinaria transformación. El mismo poder que creó el universo, el mismo poder que resucitó al Señor de entre los muertos, y el mismo poder que nos dio vida, según Efesios 2, es el que se experimentará en aquel día, cuando el Señor venga, y dice el verso 21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante. Esa transformación constituye la salvación final. La transformación final del cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual, y aquí Pablo invoca ese poder, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todos los átomos del universo están cohesionados, y si el universo no explota en una sola explosión, como sucederá, como dice Pedro al final, que los elementos explotarán, una sola explosión, es porque las manos de Dios soltará su poder y todo se desintegrará en un acto, un poder que va a ser impresionante. Imagínense el universo físico que tiene millones y millones de años de luz de distancia, pasará en un solo estruendo. Un solo estruendo. Si el verdadero Big Bang es ese, no el del principio. La verdadera explosión sucederá al final, no al principio, porque al principio hubo creación. Pero podemos decirle a los científicos ateos que el verdadero Big Bang, y ojalá tiemblen ante eso, va a ocurrir al final. La gran explosión. El Señor hará cielos nuevos y tierra nueva. Y esos cielos nuevos y tierra nueva estarán dispuestos para cuerpos nuevos, transformados por el poder del Señor. Allí estaremos todos nosotros.
Todos quienes salvados por la gracia de Dios ahora procuran vivir en el sentir de Pablo, en ese sentir, en esa mentalidad, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué grande nuestra expectativa, hermanos. Por eso la palabra habla de la esperanza segura que tenemos en el Señor. La gloria, por supuesto, es para Él. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y gracias por esta ocasión. El Señor les bendiga a todos ampliamente.